Pues bueno, yo soy una artista freelance, eso quiere decir que estoy abierta a que me contrate pues cualquier productora o me llame un director o una compañía de teatro cualquiera. Soy escenógrafa y figurinista, es decir, diseño los decorados para las obras de teatro y su vestuario. Todo comienza desde el texto teatral. Tengo que traducir las ideas que se plasman en el texto en imágenes espaciales o en prolongación de la psicología de los personajes, que es el vestuario. Pues hay todo un trabajo de investigación sobre el texto que es necesario para concluir en esas imágenes que voy a proponer al director. Es una investigación acerca de las ideas que quiere transmitir el autor, la época del autor, los artistas plásticos coetáneos del autor. Después, unas reuniones con el director en el que me cuenta cómo quiere contar esa historia. Y bueno, pues todo eso es un proceso que se hace mucho antes de que se empiecen los ensayos. Entonces, de todo ese trabajo de investigación hago unas propuestas que pongo en común con el director y entonces decidimos un diseño de vestuario y escenografía, es decir, cómo plásticamente vamos a contar la historia que queremos contar. Y ahí aparecen unos bocetos de vestuario y unos bocetos de decorados. Y eso es lo que se lleva a la primera reunión que hay con la compañía de teatro, donde se hace la lectura, están todos los actores y todo el equipo artístico. Cuando una obra se empieza a ensayar, se descubren un montón de cosas que no habías tenido previstas y bueno, pues a veces hay que tirar a la basura todo lo que has hecho. O sea, lo que hago para diseñar los personajes es primero una investigación global de la obra, de la época del autor, de todo eso. Me suelo fijar mucho en los artistas coetáneos, artistas sobre todo visuales o plásticos que son de la época del autor o de la época de la obra para inspirarme. Eso globalmente, y luego específicamente pues se hacen pues un trabajo de investigación sobre los propios personajes que dicen cuáles son sus objetivos y un poco la idea es pues vestirlos de tal manera en que, bueno, a veces a favor de su psicología y otras veces en contra, ¿no? Depende, si lo que quieres es ocultar la psicología del personaje, pues no le pones un vestuario muy cliché o muy evidente, ¿no? Yo tengo mis truquitos y mis procesos y me hago gráficos y me hago paletas de color y busco en archivos de imágenes y en libros, bibliotecas. Mi trabajo es un trabajo visual, es un trabajo plástico y la palabra siempre va acompañada de una imagen. Una vez que está hecha la investigación y tienes la propuesta más o menos clara, una o varias, se plasma en un dibujo. En mi caso son dibujos a lápiz, uso lápices acuarelables, pasteles, bueno, un montón de técnicas collage a veces, pero bueno, hay que plasmar la idea del personaje. En el caso del vestuario o en el caso del decorado, pues un boceto de escenografía, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando tengo el dibujo de los personajes, pues voy a buscar los tejidos. Los grapo al lado del figurín en la propia cartulina para que el director se haga un poco más la idea de la textura que tiene ese personaje, del peso, de lo liviano o lo etéreo, que tenga un poquito de atmósfera del personaje. Se entiende mucho mejor cuando lo acompañas con los tejidos. Otro trabajito de sesudo de elegir qué tejidos para quién, ¿no? Y en cuanto a la escenografía, pues bueno, cuando haces una propuesta de escenografía, los dibujos van acompañados de las muestras de material que puedas aportar, ¿no? Y entonces hay que hacer un trabajo muy bueno de representar lo que quieres decir para que no haya luego sorpresas. Esto es una maqueta madre, por llamarla de alguna manera. Me sirve a mí para probar las cosas que he diseñado y le sirve al director para ver lo que le estoy proponiendo. Que voy metiendo todos los elementos de la escenografía, como son suelos, paredes, techos y otros elementos escenográficos. No es lo mismo ver un dibujo que construir una cosa en 3 dimensiones con este empaque, ¿no? Con una cosa que ya parece un teatro con sus patas y su suelo y su techo y toda su organización arquitectónica. Para el Circo del Sol fue uno de los primeros trabajos profesionales, pero no como diseñadora, sino era un trabajo como técnico, pues asistiendo al vestuario, es decir, ayudar en los cambios rápidos de los artistas, ayudar a ponerse unos arneses muy complicados para unos personajes flotantes que cruzaban el escenario y luego todo el mantenimiento del vestuario. Conocí una manera muy profesional de trabajar
Y bueno, a mí me interesaba mucho más lo artístico, por eso fui a estudiar escenografía a Madrid. He recibido varios premios, algunos son más honoríficos y otros son más mediáticos, ¿no? Los premios Max son unos premios como son los Goyas en el cine, los premios Max son en el teatro. Uno recibido compartido Compañía Revelación y luego unos años después mejor figurinista de teatro por un trabajo que hice en el Centro Dramático Nacional, un diseño de vestuario para la obra de Valle Inclán, Avaricia, Lujuria y Muerte. También tengo un premio de la ADE, la Asociación de Directores de Escena de España, que es un premio más honorífico y menos mediático. Estos son los premios que a uno le dan prensa, ¿no? Y que ayudan al currículum. Pero bueno, lo que tiene que haber detrás es el trabajo y dedicación. El caso es que tengo una actividad como músico profesional y luego como escenógrafa en el teatro. Pues he tocado siempre en bandas de rock, punk rock y derivados. Entonces he tocado con Safety Pins, una banda de Bilbao. Luego cuando fui a Madrid a estudiar escenografía hice Bultacos, después de un montón de otros experimentos musicales con un montón de gente de allí. Y eso un poco simultaneado con mi colaboración profesional con Fangoria o con Sonny Vincent, el músico norteamericano con los que hago giras habitualmente. Pues yo tengo un maestro, José Luis Raymond, que siempre me decía ten varias actividades, es bueno psicológicamente y profesionalmente. Y así ha sido. Yo siempre, a mí me gusta mucho la música, toco la guitarra, soy guitarrista y he combinado esta actividad con mi actividad plástica, con la visual.